Alfaro, 1927. Virginia Woolf. Primera parte. La ventana. 18. Como de costumbre, pensó Lily, siempre había algo que era obligatorio hacer en ese preciso momento, algo que la señora Ramsay había decidido por razones propias, que era urgente hacer, aunque estuvieran todos contando chistes, como ahora, sin atreverse a decidir si iban a pasar a la biblioteca, al salón, o si iban a subir al ático. De repente veía una a la señora Ramsay, en medio de la confusa conversación, en pie, con Minta, cogida del brazo, recordándose, sí, esto es lo que hay que hacer ahora, para irse a continuación, con aires de secreto, hacer algo a solas. En cuanto se hubo ido, se separaron, dudaron y se dispersaron. El señor Banks cogió a Charles Townsley del brazo, y se fueron a seguir hablando de lo que se había hablado en la mesa, de política. Otorgaban una nueva correlación de fuerzas a la velada, haciendo que el peso recayera en un sentido diferente, como si, pensaba Lily, al verlo salir, al oír una o dos palabras sobre la política del Partido Laborista, se hubieran subido al puente del barco para fijar la demora. Eso le pareció la sustitución de la poesía por la política. Salieron el señor Banks y Charles Townsley, mientras que los demás se quedaban mirando cómo la señora Ramsay subía sola por las escaleras, con la lamparilla. ¿A dónde iba tan aprisa?, se preguntaba Lily. No es que en realidad corriera o pareciera tener prisa. A decir verdad, subía muy lentamente. Se sentía inclinada a quedarse quieta después de tanta charla, y a quedarse con una sola cosa, con la más importante, algo que fuera verdaderamente importante. Separarla, aislarla, quitarle todas las emociones y las adherencias extrañas, y contemplarla, llevarle ante un tribunal, diligente como un cónclave, donde se sentaran los jueces que ella hubiera elegido para juzgarla. ¿Es buena? ¿Mala? ¿Está bien? ¿Está mal? Etc. Así se recomponía tras la violencia del acontecimiento, y de forma tan inconsciente como incongruente, utilizaba las ramas del olmo de afuera para dar estabilidad a su posición. El mundo de ella cambiaba. Ellas estaban quietas. El acontecimiento le había dado una sensación de movimiento. Todo tenía que estar ordenado. Tenía que conseguir que esto estuviera bien. Y lo demás allá, pensaba, dando por buena la digna quietud de los árboles. Una vez más, y dando por buena también la soberbia elevación, como el pico de un barco sobre la cresta de una ola, de las ramas del olmo cuando el viento la subía. Porque hacía viento. Se sumó un momento a mirar. Hacía viento, y las hojas se apartaban a veces, dejaban ver una estrella. Las propias estrellas parecían estremecerse, parecían destellar entre los bordes de las hojas. Sí, ya estaba hecho, logrado. Y como todo lo concluido era solemne. Ahora que lo pensaba, lejos de charlas y emociones, siempre había sido así, y sólo ahora se mostraba como era, y al mostrarse se volvía estable. Pensaba que, para el resto de la vida, siempre tendría esta noche a la cual recurrir. La luna, el viento, la casa, también a ella. La halagaba, era su punto débil. El pensar que por mucho que vivieran, arraigada en los corazones, siempre estaría en ellos. Esto y esto, pensaba, mientras subía por las escaleras, riéndose, aunque afectuosamente, del sofá del rellano, de su madre, de la mecedora, de su padre, del mapa de las Hébridas. Todo esto viviría de nuevo en las vidas de Paul y Minta, los Riley. Hacía pruebas con el nuevo nombre, y sentía, con la mano en el tirador de la puerta del cuarto de los pequeños, esa comunidad de sentimientos con otras personas que brinda la emoción, como si los tabiques se hubieran adelgazado tanto que prácticamente era una emoción de alivio y felicidad. Fuera todo un torrente, como si sillas, mesas y mapas fueran de ella, de ellos, no importaba de quién, como si Paul y Minta cogieran el relevo cuando ella hubiera muerto. Asió el tirador con fuerza, para que no chirriara, y entró, apretando levemente los labios, como si recordara que no tenía que hablar alto. Pero en cuanto entró se dio cuenta, con pesar, de que la precaución era innecesaria. Los niños no estaban dormidos. Era un fastidio. Mildred tenía que tener más cuidado. James estaba completamente despierto. Cam estaba sentada en la cama, y Mildred se había levantado. Estaba descalza. Eran casi las 11 y estaban todos hablando. ¿Qué pasaba? Era otra vez el horrible cráneo.
Le había dicho a Mildred que se lo llevara, pero a Mildred, por supuesto, se le había olvidado. Cam estaba completamente despierta. James estaba completamente despierto, y estaba disputando cuando hacía horas que deberían haber estado todos dormidos. ¿En qué estaría pensando Edward para enviar este horroroso cráneo? Había sido demasiado inocente y había dejado que lo colgaran allí. Estaba clavado, había dicho Mildred. Cam no podía dormir si lo veía, pero James gritaba cuando intentaban quitarlo. Cam tenía que dormirse. Tenía unos cuernos muy grandes, decía. Tenía que dormirse y soñar con bonitos palacios, dijo la señora Ramsay, sentándose en la cama, junto a ella. Veía los cuernos, decía Cam, por toda la habitación. Era verdad. Pusieran donde pusieran la luz, James no podía dormir si no había luz. Siempre había una sombra de los cuernos en algún sitio. Pero Cam, piensa que es solo un cerdo, decía la señora Ramsay. Un bonito cerdo negro, como los del campo. Pero Cam pensaba que se trataba de algo horrible, cuyos cuernos la amenazaban desde cualquier punto del dormitorio. Bueno, decía la señora Ramsay, lo taparemos. Vieron cómo se dirigía a la cómoda y cómo abría los cajoncitos con rapidez, uno tras otro. Al no ver nada que sirviera, se quitó el chal y lo enrolló sobre el cráneo, una y otra vuelta. Volvió donde Cam, y puso la cabeza casi a la misma altura que la de ella sobre la almohada, y le dijo que ahora tenía un aspecto muy bonito, que a los duendes les gustaría, que era como un nido, como una hermosa montaña de las que había visto en el extranjero, con valles y flores, con campanas que repicaban, con pájaros que trinaban, con cabritos y antílopes. Podía ver cómo las palabras le devolvían el eco del ritmo de la mente de Cam, cómo Cam las repetía a continuación. Era una montaña, un nido, un jardín, y había diminutos antílopes. Los ojos se abrían y cerraban, y la señora Ramsay seguía hablando de forma más monótona, más rítmicamente, más sin sentido. ¿Cómo tenía que cerrar los ojos para dormirse, para soñar con montañas y valles, y estrellas, que caían, y loros, y antílopes, y jardines, y todo maravilloso? Decía, levantando la cabeza muy despacio, y hablando cada vez más mecánicamente, hasta que se irguió por completo, y vio que Cam estaba dormida. Ahora, susurraba, acercándose a su cama, James también tenía que dormirse, porque, mira, decía, el cráneo del jabalí sigue ahí. No lo habían tocado, habían hecho lo que él quería, está ahí, intacto. Le aseguró que el cráneo estaba debajo del chal, pero él quería hacer otra pregunta. ¿Irían al faro al día siguiente? No, mañana, no, dijo, pero irían pronto, le prometió, el próximo día que hiciera bueno. Era un niño bueno. Se tumbó, lo arropó, pero nunca se lo olvidaría. Ella lo sabía. Estaba enfadada con Charles Tansley, con su marido, con ella misma, porque ella le había hecho abrigar esperanzas. Al ir a colocarse bien el chal, recordó que lo había enrollado sobre el cráneo del jabalí. Se levantó, bajó la ventana 1 o 2 pulgadas más, escuchó el viento, respiró la fresca brisa de la tranquila noche, susurró buenas noches a Mildred, salió del dormitorio y dejó que se deslizara con cuidado el resbalón de la cerradura. Esperaba que no tirara los libros sobre el suelo en el piso de arriba, pensaba, recordando todavía lo molesto que era Charles Tansley, porque ninguno de ellos dormía bien. Eran niños nerviosos, y como había dicho lo que había dicho antes sobre el faro, no le extrañaría nada que derribara una pila de libros, justo cuando estuvieran a punto de dormirse, que lo hiciera caer de la mesa de un codazo, porque supuso que se habría ido arriba a estudiar. Tenía un aspecto tan triste, pero se sentiría aliviada cuando se fuera. Mañana procuraría que lo trataran mejor. Sin embargo, era admirable con su mando. Tenía que cuidar los modales. Sin embargo, a ella le gustaba cómo se reía. Al pensar en esto, mientras bajaba por las escaleras, se dio cuenta de que se veía la luna por la ventana del rellano. La luna amarilla del equinoccio de primavera. Se volvió y la vieron, por encima de ellos, en pie, en las escaleras. Mi madre, pensó Prue. Sí, Minta debería mirarla. Paul debería mirarla. Eso es lo auténtico, sintió, como si solo hubiera una persona así en todo el mundo, su madre. La adulta que había sido hace un momento, cuando hablaba con los demás, volvió a ser una niña. Estaban jugando. Lo que habían estado haciendo era un juego, y eso se preguntaba. ¿Le gustaría o le disgustaría a su madre? Pensaba en lo afortunados que eran Paul y Minta por poder verla,
y en qué suerte tan grande la suya propia por tenerla. No quería crecer ni irse de casa, y dijo como una niña pequeña: estábamos pensando en bajar a la playa a ver las olas. Al momento, sin razón alguna, la señora Ramsay se convirtió en una muchacha de 20 años, llena de alegría. Se apoderó de ella repentinamente un espíritu festivo. Claro que tenían que ir, exclamaba riéndose, y bajó corriendo los últimos 3 o 4 escalones. Empezó a ir de uno a otro, a reírse. Se puso el chal de Minta. Empezó a decir que también a ella le gustaría ir. ¿Regresarían muy tarde? ¿Tenía alguien reloj? Paul tiene, dijo Minta. Paul extrajo un hermoso reloj de oro de una funda de gamuza para mostrárselo. Al exhibirlo en la palma de la mano, él pensó: lo sabe todo, no tengo que decir nada. Decía al mostrarlo: lo he hecho, señora Ramsay. Se lo debo todo a usted. Al ver el reloj de oro en la palma de la mano, la señora Ramsay pensó: qué extraordinariamente afortunada es Minta. Va a casarse con un hombre que guarda el reloj de oro en una funda de gamuza. «¿Cómo me gustaría ir con vosotros?», exclamó. Pero algo muy fuerte la retenía, algo que nunca pensó en preguntarse qué era. Claro que era imposible para ella ir con ellos, pero si no hubiera sido por lo otro, le habría gustado ir. Divertida por lo absurdo de su idea, qué afortunada por casarse con un hombre que guarda el reloj en una funda de gamuza. Se fue con una sonrisa en los labios a la otra habitación, donde leía su marido. 19. Por supuesto, se dijo al entrar en la habitación. Había venido a recoger algo que necesitaba. En primer lugar, quería sentarse en un sillón concreto, bajo una lámpara concreta. Pero quería algo más, aunque no sabía qué. No podía pensar en qué es lo que quería. Miró a su marido cogiendo la labor del calcetín y comenzando a tejer de nuevo. Advirtió que no quería que lo interrumpieran. Era evidente. Leía algo que lo emocionaba como ninguna otra cosa. Esbozaba una sonrisa. Se dio cuenta de que intentaba dominar sus emociones. Pasaba las páginas a prisa. Representaba lo que leía. Quizás se creía que era uno de los personajes del libro. Se preguntaba de qué libro se trataría. Ah, era uno del bueno de Sir Walter. Lo vio. Al ajustar la luz de la lámpara para que cayera sobre la labor, porque Charles Tansley había dicho, levantó la mirada como si esperase oír el golpe de los libros al caer en el piso de arriba, que ya no se lee a Scott. Entonces su marido había pensado: eso es lo que dirán de mí. Así es que había ido a coger un libro de Scott. Si llegaba a esa conclusión, si es verdad lo que decía Charles Tansley acerca de Scott, lo aceptaría. Se daba cuenta de que lo sopesaba, lo consideraba, lo tenía en cuenta continuamente al leer. Lo aceptaría en el caso de Scott, no respecto de sí mismo. Siempre estaba intranquilo respecto de sí mismo. Eso la afligía. Siempre estaba preocupado por sus propios libros. ¿Los leerán? ¿Son buenos? ¿Por qué no son mejores? ¿Qué piensan de mí? No le gustaba pensar de él en esos términos, y se preguntaba si a la hora de la cena alguien había advertido por qué se había enfadado de repente, cuando hablaban de la fama y de los libros que permanecían, y se preguntaba si los niños se reían de eso. Tiró del calcetín, y en su frente y mejillas se dibujaron de repente, como con instrumentos de acero, unas finas líneas, y se quedó quieta, como un árbol al que ha zarandeado el viento, y ha estado moviéndose, y de repente cesa la brisa, y las hojas se quedan quietas, una tras otra. Nada importaba, nada de eso importaba, pensaba. Un gran hombre, un gran libro, la fama. ¿Quién sabe? Ella no sabía nada de eso, pero así era él. Esa era la fidelidad que representaba. Por ejemplo, durante la cena, ella había estado deseando de forma bastante intuitiva: ojalá hable. Tenía una confianza absoluta en él, dejando todo esto a un lado, como cuando al bucear se deja a un lado un junco, hierbas, unas burbujas. Sintió de nuevo, bajando a lo más profundo, lo que había sentido en el recibidor cuando los demás hablaban. Quiero algo, algo que he venido a coger, y cada vez se hundía más y más, sin saber qué era, con los ojos cerrados, y esperó un poco, tejiendo, interrogándose, y lentamente pensando en las palabras que habían dicho durante la cena. La rosa china ha florecido, y zumba la amarilla abeja, y estas palabras empezaron a columpiarse en su mente, de un lado a otro, rítmicamente, y al columpiarse las palabras, como débiles luces rojas, azul, amarilla,
iluminaban la oscuridad de su mente, y parecía que dejaban sus apoyos de allí, y echaban a volar y volar, o parecían gritar y resonar en ecos. Entonces se volvió a la mesa y palpó con la mano para coger un libro. Que todas las vidas que vivamos, que todas las vidas que haya, llenas estén acaso de árboles y hojas caducas. Murmuró estos versos, insertó las agujas en el calcetín, abrió el libro y comenzó a leer aquí y allá, al azar. Al hacerlo sintió que ascendía de espaldas, hacia arriba, abriéndose camino bajo pétalos que se inclinaban sobre ella, de forma que sólo sabía que uno era blanco o rojo. Al principio no entendía qué significaban las palabras. Navegad, hacia aquí, navegad, en vuestros alados pinos. Derrotados marinos. Leía, pasaba la página, cambiaba de rumbo, se movía en zigzag, de un lado a otro, de un verso a otro, de una flor roja y blanca a otra, hasta que le distrajo un ruido. Su marido se daba golpes en la pierna. Cruzaron la mirada unos instantes, pero no querían decirse nada, no tenían nada que decir, pero no obstante, algo pareció oír de él a ella. Era la vida, el poder de ésta, era el incontenible humor, lo sabía, lo que le hacía darse golpes en las piernas. No me interrumpas, parecía decir, no digas nada, quédate ahí sentada. Seguía leyendo. Movía los labios, se sentía completo, se sentía fortificado. Había olvidado limpiamente todos los malestares y sinsabores de la velada, y cuánto le aburría estar sentado a la mesa mientras los demás comían y bebían interminablemente, y lo de estar tan arisco con su esposa y tan picajoso y quisquilloso cuando hablaban de sus libros, como si no fueran nada. Pero ahora, creía, le importaba poco quién llegaba a la Z, si es que el pensamiento se organizaba como un abecedario de la A a la Z. Alguien llegaría, si no era él, sería otro. La fuerza y cordura de este hombre, su amor por las cosas sencillas y directas, por los pescadores, por la anciana loca en casa de Malevaquit, pero era lo que le hacía sentirse tan vigoroso, tan aliviado, que se sentía excitado y triunfante. No podía contener las lágrimas. Levantó el libro un poco para ocultar la cara, y las dejó caer mientras sacudía la cabeza, y se olvidó de sí mismo por completo, pero no olvidó uno o dos reflexiones acerca de la moralidad en las novelas francesas e inglesas, y el hecho de que Scott estuviese maniteado, y que su retrato fuese tan bueno como los de los otros. Olvidó sus fastidios y fracasos por completo, al ver que el pobre Steenie se había ahogado, y la pena de Mackelbackit, lo mejor de Scott, y el asombroso placer y la vigorosa sensación que le ofrecía. Bien, que lo mejoren, pensó al concluir el capítulo. Se sentía como si hubiera estado discutiendo con alguien, y como si hubiera ganado. Esto, dijeran lo que dijeran, no podía mejorarse. Se sintió más seguro respecto de sí mismo. Los amantes eran un puro sinsentido, pensó, ordenando todo de nuevo en su memoria. Los amantes, un sinsentido. Esto otro, de primera, pensaba, colocando unas cosas junto a otras. Pero debía volver a leerlo. No podía ver los contornos del conjunto. Tenía que aplazar su juicio. Regresó a la otra idea. Si a los jóvenes no les interesaba esto, era natural que tampoco él les interesara. No debía quejarse, pensaba el señor Ramsay, intentando sofocar el deseo de quejarse a su esposa de que los jóvenes no le hacían caso. Pero lo había decidido, no volvería a molestarla. Miró cómo leía, parecía muy tranquila. Leía. Le gustaba pensar que todos se habían ido, y que ella y él estaban solos. No todo en la vida consistía en irse a la cama con una mujer, pensó, regresando a Scott y Balzac, a la novela inglesa y a la novela francesa. La señora Ramsay levantó la cabeza como levantan quienes tienen el sueño ligero. Parecía querer decir que si él quería que se despertara, podría despertarse, de verdad, pero si no, ¿podía seguir durmiendo un poquito más? ¿Solo un poquito más? Iba ascendiendo por las ramas de un lado a otro. Cogió una flor, luego otra. Ni a la vez de la rosa el berbellón intenso. Leía y al leer ascendía, hasta arriba, hasta lo más alto. ¡Qué satisfacción! ¡Qué descanso! Todo lo fragmentado del día lo atraía este imán. Sentía su mente aseada, la sentía limpia. Ahí estaba, con su forma repentina entre sus manos, hermoso y razonable, claro y completo, la esencia extraída de la vida, mostrada aquí en su integridad, el soneto.
pero era consciente de que su marido la miraba. Le sonreía, divertido, como si se riera con buen humor de que se hubiera dormido a la luz del día, pero como si simultáneamente siguiera pensando. Continúa leyendo. No te pongas triste ahora, pensaba él. Se preguntaba qué estaría leyendo ella, y exageraba la nota de su ignorancia, de su sencillez, porque a él le gustaba pensar que ella no era muy inteligente, no tenía cultura libresca. Se preguntaba si entendía lo que leía. Quizá no, pensó. Era asombrosamente hermosa, y le parecía como si no fuera posible que su hermosura era aún mayor. Más como parecía invierno y tú no estabas. Yo jugaba con ellas con sombras tuyas, terminó. ¿Y? Preguntó ella, como si fuera el eco de su sonrisa soñolienta, levantando la mirada del libro. Yo jugaba con ellas como con sombras tuyas. ¿Qué había sucedido que fuera importante? Pensaba ella, mientras volvía a coger la labor, desde la última vez que lo había visto a solas. Recordaba que se había vestido, que había visto la luna, a Andrew que sostenía el plato muy arriba al servirle la cena, que le había deprimido algo que había dicho William, los pájaros en los árboles, el sofá del rellano, los niños despiertos, Charles Tansley que los despertaba al dejar caer los libros sobre el suelo. Ah, no, esto se lo había inventado. Lo de la funda de gamuza del reloj que tenía Paul. ¿Cuál de estas cosas le contaría? Se han comprometido, dijo mientras reanudaba la labor. Paul y Minta. Me lo había figurado, dijo él. No había mucho más que decir. La mente de ella seguía de un lado a otro, siguiendo la poesía. Él se sentía todavía vigoroso, capaz, después de haber leído lo del funeral de Steenie. Siguieron sentados en silencio. Luego ella se dio cuenta de que quería que él le dijera algo. Cualquier cosa, pensaba mientras seguía tejiendo. Cualquier cosa servirá. Qué bonito casarse con un hombre que guarda el reloj en una funda de gamuza, dijo. Pero esta era la clase de broma que solo ellos compartían. Resopló con desdén. Pensaba de este compromiso lo que pensaba de todos los compromisos, que la chica valía demasiado para el joven de que se tratara. Lentamente ella comenzó a pensar, ¿por qué querer que se case la gente? ¿Cuál es el valor, el sentido de las cosas? Las palabras que se dijeran ahora serían la verdad. Di algo, pensaba ella, con el único deseo de escuchar la voz de él, porque la sombra, aquella cosa que los incluía a todos, comenzaba a cerrarse sobre ella de nuevo. Di algo, le suplicaba modamente, mientras lo miraba, como si le pidiera ayuda. Él callaba, mientras movía la brújula de un lado a otro, suspendida de su cadena, mientras pensaba en las novelas de Scott y en las novelas de Balzac. Pero a través de las paredes crepusculares de su intimidad, porque estaban acercándose, involuntariamente, cada vez más juntos, uno al lado del otro, ella sentía la mente de él como una mano que se alzara y dejara su mente en sombras. Él estaba empezando, ahora que sus pensamientos tomaban un rumbo que a él no le gustaba, pesimismo, le llamaba él, a tabalear con los dedos, pero no dijo nada. Se llevaba la mano a la frente, enredaba con un rizo del cabello, lo dejaba. No acabas el calcetín esta noche, ¿no? Dijo señalando la labor. Esto es lo que ella quería, la asperidad con la que su voz la censuraba. Si dice que está mal ser pesimista, probablemente esté mal, pensaba ella. Seguro que el matrimonio saldrá bien. No, contestó alisando el calcetín sobre la rodilla. No lo termino. ¿Entonces qué? Porque se daba cuenta que él se le había quedado mirando, pero había cambiado la forma de mirar. Quería algo difícil de cumplir para ella, quería que ella le dijera que lo amaba. Eso no podía. Lo de hablar era mucho más fácil para él que para ella. Él sabía decir las cosas, ella no. Era tan natural que él dijera las cosas. Luego, a saber por qué, a él no le gustaba esto, y se lo reprochaba a ella. Decía que era una mujer sin corazón, que nunca le decía que lo amaba. Pero no era eso. Era solo que ella no sabía expresar lo que sentía. ¿No se le habrían quedado migas en la chaqueta? ¿No podía ayudarle? Se levantó. Se acercó a la ventana. Llevaba en las manos el calcetín de color castaño rojizo, en parte para alejarse de él, en parte porque ahora no le importaba contemplar mientras él la miraba al faro, porque sabía que él la había seguido con la mirada. La miraba. Sabía también en qué pensaba. Estás más hermosa que nunca.
Se sintió muy hermosa. ¿No vas a decirme una vez siquiera que me amas? Eso es lo que él estaba pensando, porque estaba nervioso, con lo de Minta y su libro, y porque el día se acababa, y porque habían discutido por lo del faro, pero no sabía hacerlo, no sabía decirlo. Entonces, sabiendo que él la miraba, en lugar de decir nada, se dio vuelta, con el calcetín. Se quedó mirándolo. Mientras lo miraba comenzó a sonreír, porque aunque no había dicho una palabra, él sabía. Claro que lo sabía. Sabía que ella lo amaba. No podía negarle. Sin dejar de sonreír, miró por la ventana y dijo, pensando para sí, no hay nada en la tierra semejante a esta felicidad. Sí, tenías razón, mañana lloverá. No llegó a decirlo, pero él lo sabía. Lo miró sonriendo, porque ella había vuelto a triunfar.